Hola, ¿cómo estás, familia? Bienvenido a una transmisión más de nuestra lección semanal, nuestro estudio del libro de Samuel. En esta ocasión, lección número 6, capítulo 3. Vamos a revisar de los versos 1 al 14. Vamos a dividir el capítulo en dos secciones. El tema de hoy es Dios, háblame otra vez. Y fíjate que como introducción a nuestro tema de hoy, quisiera recordarte aquel momento en el que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto y donde Satanás le trató de inducir a convertir aquellas piedras en pan porque Jesús estaba pasando mucha hambre. Y la respuesta de Jesús, citando Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La implicación de esto es que la vida del hombre no solamente es el pan material o el pan físico, sino la palabra de Dios tiene esta cualidad, tiene esta característica de ser alimento para el espíritu. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay vida. Cuando Dios envía su palabra, la persona, el espíritu, el corazón de una persona florece y se vitaliza. La comida es, de alguna manera, por hacer una analogía, la comida es al cuerpo lo que la palabra de Dios es al espíritu. Jesús también dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Habló a los discípulos y les dijo también que su palabra les había limpiado, les había lavado. En Juan capítulo 15, en la parábola de la vid verdadera, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y van a llevar mucho fruto. En fin, a lo largo de la Escritura, de principio a fin, vemos que la palabra de Dios está relacionada con la prosperidad del alma, con la prosperidad interior en una persona. Obviamente, la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, tiene muchísimos efectos positivos en la vida de una persona. También en Isaías capítulo 55 hay una analogía que Dios hace acerca del efecto que su palabra tiene sobre la vida de una persona, y ahí en el verso 10 y 11 dice así, dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, y subraya esta parte: lo mismo sucede con mi palabra, porque es una analogía. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Repito, logrará todo lo que yo quiero. La envío y produce fruto, prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Es el efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de una persona. Por lo tanto, si tú eres un creyente, eres un discípulo de Cristo, la palabra de Dios no puede faltar en tu relación con Dios. Si la palabra de Dios no está llegando a tu vida, ya sea a través de la palabra escrita, ya sea a través de la palabra que Dios trae a tu vida de forma personal, por la voz de su Espíritu hablando a tu corazón, o trayendo palabra a tu vida a través de otra persona, si eso no está sucediendo, entonces algo hay que corregir, en algo hay que trabajar y en algo hay que ser intencionales y buscar la manera de salir de esta condición. ¿Por qué? Porque, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La implicación también ahí es muy obvia, ¿no? Una persona que no come, que no se nutre, que no se alimenta, bueno, se debilita, enferma y muere. En el caso del corazón y del espíritu es exactamente lo mismo. Si no hay palabra de Dios en tu vida como alimento, entonces te debilitas, te enfermas y eventualmente mueres. Digo, no que vuelvas a tu condición pasada de muerte espiritual, pero creo que la analogía se explica por sí sola, ¿no? Ahora, el capítulo 2, el contexto de lo que vamos a revisar hoy vamos a revisar el capítulo 3, pero en el contexto previo, Dios le había hablado a Elí a través de un profeta. Le había dado una palabra y una sentencia muy dura respecto de lo que tenía que hacer, o de lo que no había hecho más bien. Y Dios ya había abierto un espacio, un tiempo de gracia para la vida de Elí, para que corrigiera las cosas que no estaba haciendo en sí mismo y en la vida de sus hijos, y que estaba trayendo consecuencias a todo Israel.
la voz de Dios, la palabra de Dios, no solamente llega a manera de promesas, a manera de elogios, a manera de palabras que confortan o palabras que sanan. En muchas ocasiones, debido a nuestra dureza o a nuestra desviación a una actitud pecaminosa, la palabra de Dios a veces es una palabra dura que tiene la finalidad de traernos de regreso al camino. Y entonces, cuando esa palabra es bien recibida por alguien, produce entonces un fruto, y es como alimenta el alma, el espíritu, y entonces vuelve la persona a reverdecer. Elí no hizo caso, en absoluto no hizo caso de lo que Dios le estaba hablando, y entonces ese es el contexto previo que nos lleva a introducirnos ahora en el capítulo 3 y encontrar en el capítulo 3 la condición espiritual de Elí, por ende la condición espiritual de todo el pueblo de Israel, pero como comienza dentro de todo este panorama tan oscuro y tan difícil, comienza a surgir una luz de esperanza a través de un niño llamado Samuel. Vamos a leer los versos 1 al 3 y vamos a revisar en esta primera sección la carencia de la palabra de Dios en los tiempos de Elí debido a su actitud. Dice el verso 1: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. Observa, el verso 1 comienza con un mientras tanto, y es que es un puente entre el capítulo anterior y este, porque como te decía, Dios había hablado fuertemente a Elí y estaba condenando su actitud y estaba condenando también la actitud aberrante de sus hijos. Leímos que de una forma muy ligera Elí les manda a llamar y para exhortarles, pero la realidad es que fue una exhortación que no correspondía a la gravedad de su pecado. Por lo tanto, ellos no hicieron caso, pero termina el capítulo diciendo: Dios ya había determinado hacerlos morir, a ambos. Y ahora el capítulo 3 inicia con un contraste, ¿no? Mientras este lado oscuro, mientras este lado de necedad, de terquedad y de rebeldía que se está ya desarrollando en Elí y en su familia, se abre esta luz, ¿verdad?, de esperanza. Dice: mientras tanto, mientras esto está sucediendo, el niño Samuel servía al Señor ayudando a él. Y cuando el Antiguo Testamento se refiere a una persona como niño, suponemos que no excede los 12 años. En la cultura judía, a los 12 años, que es cuando celebran los niños su bar mitzvah, pasan ya de la niñez a ser ya hombres. No hay estas etapas como nosotros en Occidente definimos, ¿verdad? Pasas de la niñez a la adolescencia. A los 12 años una persona deja de ser niño. Por lo tanto, suponemos, y creo que bien pudiéramos definirlo de esa manera, ¿no?, que Samuel no tendría ni 12 años, 11, 10, 9, 8 años. Era un pequeño todavía. Sin embargo, a pesar de ser un niño, como lo vimos desde el capítulo 1, su madre, Ana, lo había dedicado al Señor. Y Samuel, aún que no fue él quien voluntariamente se ofreció, sino que fue ofrecido por su madre, estaba ya a su corta edad desarrollando un servicio impecable, y lo veremos más adelante ya al final de sus días. Toda su vida, Samuel, toda su vida fue un hombre recto, fue un hombre justo y fue un hombre que dedicó su vida entera a servir al Señor. Y entonces Samuel es el contraste entre un hombre terco, necio, que ha cerrado su corazón y sus oídos para no oír a Dios. Se levanta, ¿verdad?, este niño que será un hombre a través del cual Dios volverá a dar palabra al pueblo. De esto se va a tratar todo este capítulo en estas dos
partes en las que lo vamos a desarrollar. Y quiero que observes ahí en el verso 1 que leímos la segunda parte. Dice, ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos, y las visiones eran poco comunes. Tanto la palabra como las visiones, de hecho a los profetas en la antigüedad se les decía videntes. Ese es el primer nombre que el ministerio profético tiene en las Escrituras. Después el nombre vidente pasa a estar en desuso y se les define como profetas. Alguien que habla delante de Dios y de parte de Dios. Lo veremos la próxima semana. Pero estos profetas, como es el caso del profeta desconocido del capítulo 2 que llevó esta palabra a Elí, esta palabra de juicio, recibían continuamente de parte de Dios el mensaje que ellos tenían que transmitir al pueblo porque, como te dije en nuestra introducción, la palabra de Dios trae vida. Sin embargo, la palabra comenzó a escasear. Y había muy pocos mensajes implica que era muy raro el momento en el que un profeta recibía una palabra de Dios para transmitirla al pueblo. Y entonces imagina la condición, como te decía, la comida es el cuerpo, lo que la palabra de Dios es el espíritu. Imagina la condición espiritual de Israel en ese momento en el que Dios está hablando a cuentagotas. Las visiones, es decir, estas revelaciones que tenían estos profetas a través de lo que Dios les mostraba, realidades futuras o realidades internas del corazón de las personas, también estaban siendo muy escasos. En otras palabras, Dios había aplicado la ley del hielo. Dios se había alejado de Israel, de su pueblo, por causa de Elí y de sus hijos. Y por todo lo que revisamos ya con anterioridad. Ahora el verso 2 dice, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había dormido. Esto obviamente es un sentido literal, pero bien podemos extraer en torno a lo que queremos hoy revisar, que esto también expresa y también manifiesta la condición de Elí en ese momento. Cuando dice que era de noche, es porque Elí había dejado de tener luz en sí mismo, porque la palabra de Dios es luz, y como él ya no era un conducto a través del cual Dios hablaba, comenzó a entrar en un proceso de obscuridad y en un proceso de ceguera. Dios le había revelado a través del profeta en el capítulo 2 lo que él tenía que hacer. Le estaba dando la oportunidad de que esa palabra en un corazón que respondiera positivamente produjera luz nuevamente. La noche refleja también la condición espiritual en Elí, porque así como físicamente se estaba quedando ciego, también en su espíritu, en su corazón, estaba ciego. En el capítulo 2, Dios le había mostrado a través del profeta lo que él tendría que hacer en cuanto a sus hijos, y ante su terquedad y ante su necedad, comenzó a él a perder de vista y a dejar de percibir aquello que Dios le estaba mostrando. Y entonces, verso 3, observa, dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. El verso 3 literalmente se refiere a la menorá, o esta lámpara, ¿verdad?, que se usaba en el tabernáculo y que según la prescripción en la ley de Moisés tendría que estar encendida toda la noche. Y es interesante porque en una forma, ¿verdad?, de entender la condición espiritual, pues esto indica que es la madrugada, la lámpara de Dios todavía no se había apagado, pero me habla de esperanza, me habla de Dios todavía, aunque sea poca la palabra que envía a su pueblo, Dios no quiere dejar de hablar. Dios sabe que si Él definitivamente deja de hablar a su pueblo, el pueblo muere. Cuando menciona el pasaje que la lámpara de Dios aún no se apaga y que Samuel está acostado ahí cerca del arca de Dios, nos ofrece un cuadro a través del cual Dios, y el verso siguiente así comienza, Dios va a comenzar a usar a este muchachito
para llevar nuevamente vida al corazón y al espíritu de ese pueblo que por causa de sus líderes ha entrado en un tiempo de inanición y un tiempo de hambruna espiritual por falta de la palabra de Dios. Ahora, vamos al verso siguiente, los versos 4 al 10, y esta es quizás de las historias que más se conocen. Si tú ya eres un creyente de toda la vida o estuviste en la niñez recibiendo escuela dominical en la iglesia, recordarás, esta es una de las historias que más se utilizan para referir al momento en el que Dios habla con nosotros, ¿no? La historia de Samuel escuchando la voz de Dios y suponiendo él que es Elí quien le habla. Voy a hacer la lectura casi corrida y luego vamos a hacer algunas observaciones. Dice el verso 4: de pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Ahora, observa el verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Bueno, como te decía, es una de las historias quizás más conocidas de la Escritura, pero digna de revisar y digna de observar, porque tiene muchos detalles interesantes. Estamos, recuerda, viendo la historia de Elí, la historia de sus hijos, y como inicia el capítulo 3, la escasez de la palabra de Dios. Pero Dios comienza a inquietar a este niño aquella noche, porque quiere transmitirle un mensaje que vamos a ver ahorita, los versos 11 al 14. Pero Dios le habla por primera vez por su nombre, Samuel. Y las 3 veces hay aquí una constante en este niño, y digno de admirar, porque por lo general tú le hablas a un niño a la madrugada y bueno, ya ni para qué te platico el cuadro, ¿verdad? Tienes que casi sacudirlo para que pueda despertar, y si le pidieras a las 2, 3, 4 de la mañana que te haga un favor, créeme que va a volver a acostarse hacia el otro lado y se va a tapar y te va a decir: no me molestes, lo que sea. Lo que vemos aquí no es cualquier cosa, porque creo definitivamente que las cualidades y las virtudes que Samuel mostró siendo aún un niño, sirviendo al lado del sumo sacerdote, en esta disposición de estar al servicio y a las órdenes de Elí, creo que son características y cualidades internas que Dios observó y que hicieron de Samuel un profeta fiel el resto de su vida. Eso lo vamos a ver la próxima semana en los versos 15 en adelante, porque Samuel fue confirmado como profeta para Dios. Mira, antes de revisar algunas cosas en esta sección, en el capítulo 2, cuando hablamos acerca de que la casa de Elí sería cortada del sacerdocio, en el verso 35 del capítulo 2, vamos a leerlo, Dios dijo: entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré un sacerdote fiel que hará lo que yo deseo. Recordarás que la casa de Elí, por causa de esta actitud de rebeldía y de pecaminosidad, fue cortada.
sus hijos, unos capítulos más adelante, van a morir por mano de los filisteos. Elí va a morir desnucado. Dios va a cobrar venganza de todo esto que está advirtiendo capítulos 2 y 3. Pero la promesa del verso 35, y que debió ser para Elí suficiente como para reaccionar, sin embargo no lo fue, fueron estas palabras de: me voy a levantar a alguien que hará lo que yo deseo. Porque cuando Dios habla, y eso es algo que tenemos que comenzar a subrayar en nuestro corazón, cuando Dios habla es porque Él espera que lo que nos pide o lo que nos dice, respondamos nosotros con un: habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, con disposición, con disponibilidad, sin postergación. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto y creo que necesitamos seguir trabajando en ello. Si estás esforzándote por cada día ser una persona obediente, que escucha y atiende la voz de Dios y responde a ella, difícilmente escaseará la palabra de Dios en tu vida. Pero si somos personas que oímos, por ejemplo, oímos la palabra de Dios en un domingo, en una enseñanza, en un devocional, en proyecciones como estas, a través de una persona. Si Dios nos está hablando para retomar el camino o para cualquier cosa, o simplemente Él a través de su Espíritu habla a nuestro corazón para hacer tal o cual cosa, y nosotros somos rebeldes y somos obstinados, la palabra de Dios comenzará a escasear eventualmente. Porque como veremos en el capítulo 15, y es una palabra muy dura la que Dios le da a Saúl a través precisamente de Samuel ya siendo un hombre mayor. Y en el capítulo 15, si me permites de una vez, vamos a ir para allá y revisar un poco acerca de la necesidad, la importancia y lo relevante de que cuando Dios nos habla, digamos sí Señor, como soldaditos. Sí, Señor. ¿Por qué? Dice el verso 22 del capítulo 15. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión, que no es otra cosa sino obviamente el negarnos a obedecer, dice, es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Historia que ya revisaremos meses más adelante, ¿no? Pero Dios aquí en esta condena que establece para él en el capítulo 2, le dijo: yo me voy a levantar un hombre que hará lo que yo deseo. Y entonces fíjate, ahora sí, en el capítulo 3 vamos a los aspectos naturales, ¿no? Samuel no sabe, en 3 ocasiones Samuel no sabe que es Dios quien le está hablando. Pero su respuesta al escuchar la voz de Elí en la madrugada es levantarse de inmediato, ir a su cama y decir: ¿me llamó usted? Elí lo regresa, vuelve Dios a llamarle, él se vuelve a levantar y vuelve a ir con Elí y le dice: ¿me llamó usted? Y por segunda ocasión Elí lo manda de regreso a su cama. ¿Qué haría un niño, cualquiera de nosotros? Ya no digamos un niño, cualquiera de nosotros, que alguien, supones que alguien te está llamando en tu casa y que vas 2 veces y ¿qué quieres? No, yo no te hablé. Pues ya la tercera vez lo oyes y ya, si supones que es la persona, pues ya ni te levantas, ya ni te tomas la molestia de levantarte. Pero quiero que observes estas cualidades en Samuel, porque de ahí es donde tenemos que aprender cómo es que Dios espera que nosotros respondamos cuando Él nos habla. Y entonces, 3 veces este niño supone que es Elí y vuelve a levantarse sin ningún problema. ¿Por qué? Quizás porque Samuel supone que Elí, siendo ya viejo, pues está tal vez un poco desorientado o no sabe que está hablándole. El punto es, Samuel simplemente se levanta las 3 veces y aquí estoy,
Las 3 ocasiones, aquí estoy, me llamó usted, o sea, ¿qué necesita? Observemos las actitudes en Samuel, las actitudes naturales, virtudes en lo natural, aplicadas con otras personas, en este caso con Elí, pero que nos dicen, por ejemplo, recordando ahorita, es cuando Juan, el apóstol, en sus epístolas, habla acerca de amar al prójimo, dice, porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves si no puedes amar a tu prójimo al que tienes enfrente? La lógica que usa Juan en cuanto al amor que profesamos a Dios pero que negamos al prójimo, creo que es la misma lógica que pudiéramos usar acá. Si Samuel es un niño que en lo natural es obediente y que responde a la primera y que está disponible y que está dispuesto para servir a Elí, pues obviamente usando esta misma lógica que usa Juan en cuanto al amor, pues obviamente es un instrumento idóneo para el servicio a Dios. Dios observó en Samuel estas características. Quizás tú y yo no las tenemos, quizás no somos del calibre de Samuel, pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de aprender y de nuestra responsabilidad de aplicar actitudes como esas en nuestra relación con Dios. Que cuando Dios nos habla y nos indica, ve y haz, ve y di, o no vayas, que siempre estemos con un, sí Señor, aquí estoy. Y bueno, en la tercera ocasión, Elí se da cuenta que Dios está hablando al niño. Qué lamentable es para Elí que la palabra que está escasa, que la palabra que no llega, ya no llegue a través de él, sino que llegue a través de su sirviente que no solamente es su sirviente, sino que es un sirviente niño. Y entonces Elí le dice, bueno, mira, regresa y si vuelves a oír la voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Y es triste, es la indicación que Elí le da a Samuel, es triste y es lamentable porque nos indica que Elí conoce el protocolo. En algún momento Elí seguramente usó estas mismas palabras para referirse o para relacionarse con Dios cuando Dios hablaba con y a través de este sumo sacerdote. En más de una ocasión seguramente Elí usó esta misma expresión, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero cuando Elí dejó de ser siervo, Dios dejó de hablar. Cuando uno deja de ser siervo de Dios, porque la Escritura dice somos siervos de Dios, Pablo dice somos doulos, esta palabra griega que implica esclavitud, somos esclavos por amor, esclavos de Cristo. Tenemos que entender esta parte. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No ha dejado de ser aplicable esta realidad a la vida del creyente neotestamentario, ¿no? Aquel que vive bajo la gracia. Los principios siguen funcionando de la misma manera. Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y entonces, en esta lamentable indicación que Elí da a Samuel, pues Samuel obedece y entonces regresa a su cama y por cuarta vez la palabra vuelve a llegar a sus oídos. Pero ahora no como Samuel, sino ahora Samuel, Samuel. En la Escritura, cuando el nombre es dicho o mencionado 2 veces, como cuando Jesús dijo, Marta, Marta, afanada estás con tus quehaceres. Aquí Samuel, Samuel. Esta doble mención del nombre habla ya de cercanía. En las 3 primeras, Samuel, porque Dios está tratando de despertar la atención de este niño que jamás había escuchado a Dios. Pero ahora que Samuel ya está expectante de una voz que, según el sumo sacerdote, será de Dios, y entonces Dios ahora ya se refiere a él de una forma más familiar. Samuel, Samuel. Y entonces en ese momento este niño, quizás por temor, porque nunca antes había escuchado la voz de Dios, le dice, habla que tu siervo escucha. Omite el habla Señor,
La indicación de Elí fue: dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Pero Samuel no sabe de quién es esa voz. Y entonces omite dirigirse a él como Señor, pero no cambia su disposición y su actitud de escuchar para obedecer. Quien quiera que sea el que me esté hablando, yo estoy aquí para obedecer. Entonces habla, dice el verso 10, habla que tu siervo escucha. Creo que esta frase, habla que tu siervo escucha, tendría que ser en nuestro vocabulario usado en nuestra relación con Dios la constante. Que cuando Dios, imagina tú en tu tiempo devocional, cuando por las mañanas o por las noches o a la hora que lo tengas, vas a la Escritura, a esa porción que en la que vas a reflexionar y en la que vas a meditar, que antes de leerla o cuando la estés leyendo, salga de tu corazón, Señor, habla, que tu siervo escucha. Porque las implicaciones aquí es: estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a obedecer. Lo que tú me digas que haga, eso voy a hacer. Porque cuando nosotros nos habituamos a escuchar la palabra de Dios en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus presentaciones, sin una disposición realmente genuina de obedecer, créeme que estamos haciendo hacia nosotros mismos, estamos generando una costra en el corazón y estamos permitiendo que nuestra visión se nuble y que nuestros oídos se vayan cerrando cada vez y que nuestro corazón se endurezca. Y nos habituamos tanto a escuchar la palabra de Dios sin la disposición de responder a ella, que entonces caemos en la realidad del verso 1. La palabra de Dios escasea. Y tú puedes leer la Biblia completa y Dios no te va a hablar a través de ella. No porque leamos la Biblia, Dios nos va a hablar. Porque la Biblia va a estar ahí. La Biblia está ahí para un ateo. La Biblia está ahí para un incrédulo. La Biblia está ahí para un investigador que solamente quiere conocer historia a través de ella. Y eso no implica que Dios le va a hablar. La palabra escrita es viva para nosotros cuando nosotros estamos en esta disposición de: Dios, habla que tu siervo escucha. Y entonces la palabra se vuelve poderosa. Se vuelve poderosa porque entonces actúa en un corazón receptivo. Dejemos que esta expresión de Samuel, de este niño siervo, se tatúe en nuestro corazón, en nuestra alma, y se aparte de nuestra comunión con Dios. Y verás que si hoy tu condición es de escasez de palabra, por lo tanto escasez de vida, en esta actitud que comencemos a fomentar y en esta determinación de ser como Samuel, te aseguro Dios va a volver a hablar a tu corazón. Los versos 11 al 14, ya para terminar, son la sentencia para Elí a través de Samuel. Verso 11 dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Imagínate a Samuel siendo un niño, escuchando una palabra como esta. Es la primera vez que Samuel se encuentra con Dios, que escucha audiblemente la voz de Dios. Y no era para darle un mensaje de esperanza, no era para animar a Samuel. Yo creo que Samuel aquella noche perdió el sueño. Cualquiera de nosotros lo perdería. Número uno, si escuchas literalmente una voz, audiblemente estás escuchando la voz de Dios, pero no solamente la escuchas, sino que hay un mensaje aterrador, un mensaje de juicio, una palabra muy pesada, muy densa, muy espesa, que pesaría en el corazón de un niño. Yo le he dado vueltas a esto y digo, wow, qué increíble. ¿Qué pudo haber
pensado Samuel y qué pudo haber experimentado aquella noche después de oír esta palabra? Lo vamos a revisar la próxima semana, pero yo creo que fue tan pesado porque dice el pasaje que Samuel no quería decir a Elí lo que había oído. Fueron palabras muy duras. Sin embargo, y eso es lo que hace todavía la vida de Samuel ejemplar, porque a pesar de ser un niño y de escuchar una palabra tan difícil de procesar, él se mantuvo fiel, él se mantuvo firme, y en el pasaje más adelante menciona que tal cual recibió de Dios esta palabra, tal cual la transmitió a Elí. Y a partir de ese momento, este niño, en su niñez, en su juventud y ya en su madurez, fue confirmado como profeta de Dios. ¿Por qué? Porque fue un canal que Dios usó para llevar nuevamente vida y para llevar palabra otra vez a este pueblo que estaba moribundo. ¿Cómo cerramos hoy nuestra reflexión? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué nos llevamos? Bueno, yo creo definitivamente que tenemos que anhelar que Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón continuamente. Si eso está pasando en ti, si eso es una realidad, te felicito, te animo a que perseveres, te animo a que continúes y que busques y desees siempre más. Sin embargo, si estás en una condición en la que tú eres sincero y eres realmente consciente de que no hay palabra de Dios en tu vida, supones que mantienes una relación con Dios, pero no es de comunión mutua, es decir, Dios no te está hablando, Dios no te está mostrando continuamente su corazón, Dios no está hablándote, simplemente. Creo que necesitamos retomar el rumbo, porque la vida cristiana no puede subsistir y no puede ser plena sin palabra viva y sin palabra fresca continua. Estaba recordando esta semana una película, y la verdad es que soy muy, muy malo para recordar títulos de películas, nombres de actores, a veces ni la trama siquiera. No te puedo platicar una película completa. Pero estaba recordando alguna película que vi hace tiempo y lo que más o menos recuerdo de la trama es que una mujer a la que le mataron, no sé si al esposo o al hijo o a la hija, no sé, está trabajando junto con la policía para encontrar al responsable, pero el policía no sabe que ella ya lo encontró, lo metió en una parte de su casa, como en un garage o en una bodega que tenía en su propiedad, y lo encerró ahí por tiempo. Ya tenía años ahí el hombre. Ella lo encierra y todos los días le lleva comida, porque no quiere que se muera, quiere que pague por lo que hizo. Pero cuando este policía llega y lo encuentra ahí, el hombre lo único que pide, y lo pide así como con desesperación, es que el policía le hable, que alguien le hable. Dice, ¿por qué esta mujer, dice, todos los días me alimenta, pero no me dirige la palabra? No me habla. Y eso fue lo que, en la mente maquiavélica de esta mujer, es lo que quería hacer con él. La incomunicación sería su condena. Cuando pensaba en esa película, decía, wow, tendríamos nosotros que estar en una condición así cuando Dios no nos habla. Desesperados porque no nos ha hablado. Desesperados porque no estamos escuchando su voz. Necesitados de oírle, como la canción nuestra de Marcos Vides, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. No es posible que mantengamos una relación con Dios sin comunión, sin oír que nos habla, porque sus palabras son espíritu y son vida. Así que nuestra lección de hoy es Dios, háblame otra vez. Llevémonos esto en el corazón, desear, como niños recién nacidos, dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada para que crezcamos por ella para salvación. Esta leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. El capítulo 19 de los Salmos, te lo dejo de tarea para que lo leas, el efecto de la palabra de Dios en una persona. Así que la próxima semana veremos la segunda parte
de este capítulo 3, siguiendo la misma línea, ¿no? Dios háblame otra vez, parte número 2, y revisaremos lo que resta del capítulo. Me gustaría la próxima semana hablar acerca del ministerio profético, cómo se desarrolló en Samuel y cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento. Sería un error pensar que Dios ya no habla a través de las personas. Pero bueno, ya hablaremos de ello dentro de 8 días. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo, bendiciones.